2, 3, 1, 2, 3, grabando. Hace poco vi un video en el que había un hombre anciano con una tortuga. Estaba caminando por las calles de Tokio y me pareció muy interesante porque no es algo que ves todos los días. O sea, en Bogotá es bastante inusual ver a un hombre con una tortuga gigante, y creo que en la mayoría de las ciudades del mundo. Sin embargo, me llamó mucho la atención porque me recordó a un personaje de mi infancia que se llama el Maestro Roshi. Si has visto esa serie que se llama Dragon Ball Z, ahí puedes tener más contexto. Es un hombre de gafas, un hombre ya viejo, y es un hombre que tiene una tortuga como amiga, es su mascota. Este hombre estaba caminando por las calles de Tokio y me pareció muy interesante porque caminaba a un ritmo natural. Este hombre no le importaba, por ejemplo, los peatones, simplemente caminaba con el mismo ritmo y prestaba mucha atención a su tortuga. Entonces caminaba al ritmo de la tortuga. Me pareció fascinante porque normalmente, aparte que no es normal ver a una persona caminando así, una persona caminando con una tortuga tan grande, este hombre se daba su tiempo para caminar, para, no sé si reflexionar, pero siempre estaba cuidando el ritmo en el que caminaba, siempre estaba mirando a su tortuga. Y este tema está muy relacionado con el aprendizaje de idiomas, porque cuando pensamos en aprender un idioma, muchas veces no pensamos en nuestro ritmo natural, solamente queremos meter la información a la mente y ya está. Siento que esto es algo que muchas personas hacen, incluso yo cuando intento aprender un idioma me pasa lo mismo. Entonces es muy importante analizar eso, a qué ritmo estamos aprendiendo. Y creo que la forma real en la que cada uno aprende un idioma es inferior a las expectativas de la persona. ¿Y esto qué quiere decir? Que nosotros queremos simplemente resultados rápidos y no tenemos la paciencia para absorber esas habilidades necesarias para, por ejemplo, hablar un idioma correctamente. Como el viejo que camina despacio, por ejemplo, pensando en este hombre de Tokio que camina con su tortuga, que camina despacio, lentamente. Pienso que es muy importante avanzar a nuestro propio ritmo, es muy importante avanzar de acuerdo a nuestra forma de aprender. Ven por acá un poquito la luz. Cuando una persona es paciente, adquiere habilidades que quizás no son fáciles de ver. Y claro, cuando hablo de la paciencia no estoy hablando de una persona perezosa, estoy hablando de otro tipo de situación. Normalmente cuando una persona es menos paciente, creo que en general tiene más estrés, más ansiedad, y esto dificulta naturalmente su proceso de aprender. Me encanta hablar con personas mayores porque estas personas te enseñan que la paciencia lleva tiempo. Es importante darnos tiempo, es importante tener paciencia, y me gusta charlar con estas personas porque han vivido mucho y tienen mucho que enseñar. Entre esas cosas, la paciencia. Hablar de la paciencia es aburrido, yo sé, hablar de la paciencia es hartísimo. Estoy seguro que si el día de mañana hago un curso en línea sobre cómo ser paciente, probablemente nadie lo compraría, porque ser paciente no es algo cool, no es algo chévere. Nadie quiere ser visto como una persona lenta, como una persona aburrida. ¿Y qué tal que, otra vez la sombra, ¿y qué tal que ser paciente fuera algo cool, fuera algo chévere? Soy profesor de español, me encanta enseñar esto, me encanta transmitir ese mensaje. He visto estudiantes que empiezan con una gran motivación, por ejemplo la primera semana, y después de esa semana su motivación y su energía terminan. Entonces es por eso que yo creo que es muy importante hablar de la paciencia cuando estamos aprendiendo un idioma. ¿Qué es la paciencia? La paciencia deriva del latín patiens y significa algo así como el que sufre o el que padece. La paciencia habla de la capacidad de tolerar la frustración. No soy neurocientífico, pero me gusta leer sobre estos temas. Por ejemplo, cómo funciona nuestro cerebro. Leí hace poco sobre el lóbulo frontal y la amígdala. Entonces, el lóbulo frontal es el que se encarga de toda la parte racional de nuestra mente, mientras que la amígdala es como algo más natural, como una reacción más espontánea, por decirlo así. Y me parece muy interesante porque cuando, por ejemplo, tú estás estresado o con ansiedad, tu lóbulo frontal puede apagarse, por decirlo de alguna manera, y entonces tu amígdala es la que actúa. Entonces terminas
reaccionando de una manera impulsiva. Quizás entender esto y entender cómo funciona la paciencia podría ayudar a ser personas de pronto más tranquilas al momento de aprender un idioma. Quizás no tener tanto estrés o ansiedad. Bueno, continuamos. A continuación quiero decirte cómo usar la paciencia en el contexto de aprender un idioma. Esto lo he aprendido por observación. Pues como te dije, no soy de pronto psicólogo, tampoco soy neurocientífico, pero me llama la atención este tema y me llama la atención saber cómo funcionaría en este contexto. No es necesario ir rápido. Cuando estás aprendiendo o estás hablando una lengua extranjera, creo que muchos estudiantes piensan que hablar fluidamente significa hablar 500 palabras por minuto. Y creo que este es un error que yo he cometido en el pasado. Yo pensaba que hablar rápido era necesario para hablar fluidamente. Y la verdad es que no. Puedes imaginar, por ejemplo, las personas que dan discursos, estas personas que son oradores, que dan discursos, cómo hablan, ¿no? Ellos normalmente hablan pausado, articulan las palabras y no necesariamente hablan muy rápido, simplemente hablan de una manera, pues, con mucha intención, de una manera articulada. También es importante pensar en la autocrítica. No hay que exagerar la autocrítica. He visto estudiantes que se frustran muchísimo cuando cometen un error pequeñito. Por ejemplo, pronuncian mal una palabra o la conjugación es equivocada, no es la conjugación correcta. Entonces pienso que ser muy autocríticos no es una buena idea. Vale la pena, por ejemplo, frustrarse un montón por un error pequeñito que cometiste. Y finalmente, respirar. Este punto me parece muy interesante porque parece muy obvio, pero es algo en lo que estoy trabajando. Me he dado cuenta que cuando, por ejemplo, estoy hablando inglés y entro en temas que no domino muy bien, por ejemplo, un vocabulario muy técnico, siento que es más difícil para mí mantenerme en la conversación, y siento que la respiración cambia. Entonces mi respiración termina siendo, no sé, como más limitada, siento que me falta el aliento, me siento como ahogado. Entonces respira. Creo que ese es un buen consejo. ¿Te gusta ser paciente? ¿Te gusta esperar? Dicen que la paciencia es una virtud muy grande. Sin embargo, creo que a nadie le gusta esperar. A muy pocas personas les gusta ser pacientes, o por lo menos decirlo. Mira esos cursos en línea que puedes encontrar para aprender español. Esos cursos que dicen, aprende español en un mes, o aprende español en 15 días. Creo que esos cursos existen por una razón. Pero, ¿qué pasa cuando soy paciente? ¿Qué pasa cuando somos personas más pacientes? Nos tomamos el tiempo para pensar, nos tomamos el tiempo para aprender un idioma, el tiempo apropiado para aprender un idioma. ¿Qué pasa cuando vamos a nuestro propio ritmo? Si tienes algún comentario al respecto de este video, por favor, escríbelo en la sección de abajo. Muchas gracias por ver. Hasta luego. Cuando una persona es paciente,